Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniela Osa, para los que no me conocen, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Santa María. En el día de hoy les vengo a hablar sobre el diálogo. El diálogo es otra de las técnicas redaccionales de gran importancia dentro del periodismo. Generalmente no se aplica de manera autónoma. A cambio de ello, tiene cabida en todas las otras técnicas redaccionales, así como también en todos los géneros periodísticos. Ahora bien, ¿qué es el diálogo? Bueno, se define como una conversación entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, es decir, intercambio de palabras y frases. Cuando hablamos sobre los elementos del diálogo, en todo diálogo, como en cualquier otra técnica redaccional, intervienen diversos elementos. En este caso son los siguientes. ¿Quién dice? En este caso, los interlocutores. ¿Qué se dice? Se trata del contenido. ¿Cómo se dice? Sería la forma lingüística empleada. ¿Dónde se dice? La circunstancia del lugar donde se realiza el diálogo. ¿Cuándo se dice? La circunstancia de tiempo. ¿Por qué se dice? La causa o motivo que provoca el diálogo. ¿Para qué se dice? El propósito o intención que se persigue con lo que se dice. Bueno, de estos 7 elementos, 5 son esenciales, que son los interlocutores, el contenido, forma lingüística y causa e intención, como ya mencionados. Los dos resaltantes son el lugar y tiempo, son circunstanciales. La técnica del diálogo. La técnica del diálogo, especialmente visto desde nuestro punto de vista periodístico, plantea una serie de problemas que es importante analizar. Si queremos conocer y dominar esta técnica, debemos partir de una premisa fundamental. El diálogo es por definición lenguaje oral. De aquí que cuando se trata del periodismo impreso, se plantea de entrada una contradicción sumamente importante, como es la necesidad de presentar por escrito lo que en esencia es lenguaje oral hablada. Es claro que cuando se trata de la grabación y la transmisión a distancia del sonido, el problema es menos dramático que cuando se trata también con fines de transmisión o comunicación de representar gráficamente la lengua oral. En aquel caso se plantea un problema fundamentalmente filosófico y sociológico. En este último, uno de orden técnico y pragmático. Además, las limitaciones de la escritura para reproducir la lengua oral son infinitamente mayores que las de los medios audiovisuales para reproducir y transmitir los sonidos y las imágenes visuales. El diálogo como reflejo de la personalidad de los interlocutores. El diálogo, según ya hemos visto, es acción, hacer de las personas. De allí que sea de esencia narrativa, pues bien de esto deriva que el diálogo sea además generalmente reflejo más o menos fiel de la personalidad de los interlocutores. Ya dijimos que en tal sentido el diálogo puede ser de gran eficacia como recurso descriptivo de una persona, así como podemos escribir a alguien diciendo cómo actúa, también podemos hacerlo mostrando lo que dice. Esto es en principio general que debe tener en cuenta todo quien tenga que manejar el diálogo como técnica redaccional. Pero en el caso específico del periodista es sumamente importante que tenga presente, además, que con frecuencia el diálogo opera como un recurso catártico. Esta característica tan especial de la conversación obliga al periodista a ser cuidadoso, tanto para saber distinguir cuando un personaje habla por simple desahogo, como para manejar adecuadamente sus propias catarsis conversacionales. Un personaje entrevistado, por ejemplo, puede utilizar el diálogo como desahogo de sus pasiones, resentimientos y frustraciones. El problema de la fidelidad en el diálogo periodístico. Este es otro problema que se plantea en el diálogo periodístico. Es el relativo a la fidelidad de lo que se ofrece al público respecto de lo que se habló en la realidad. Este problema posee implicaciones tanto de carácter ético como de naturaleza técnica. En cuanto a las primeras, debemos partir de un principio ya mencionado por nosotros, como es el relativo a la veracidad, que debe regir en toda actividad periodística como norma fundamental. En su más simple formulación, este principio prohíbe mentir.
Particular interés tiene la faceta técnica de este problema de la fidelidad en el diálogo. En primer lugar, debemos observar que por regla general el diálogo ofrecido al público no recoge íntegramente lo que se conversó en la realidad. De hacerlo, seguramente resultarían diálogos casi siempre demasiado extensos y sin duda cargado de detalles superfluos que no interesan al público y que de hecho lo aburrirían. La labor del periodista, por lo tanto, tiene que ser selectiva. Después de escuchar y recoger todo cuanto se dijo, debe jerarquizar y seleccionar el material que va a transmitir al público. La fidelidad en el diálogo está directamente vinculada con la capacidad del periodista para retener lo que se ha conversado. En principio, el instrumento con ese cuenta para ello es la memoria. Todo periodista necesita una buena memoria, una buena capacidad de retención, mas no siempre se puede confiar solamente en la memoria. El otro punto resaltante sería el diálogo explícito y diálogo implícito. Dentro del ámbito técnico, el diálogo plantea también el problema de hasta qué punto es posible transcribir íntegramente en forma textual el decir de los interlocutores y en qué medida puede y debe eludirse la transcripción textual y sustituirla. Desde este punto de vista podemos señalar dos tipos de diálogos a los que hemos llamado explícito e implícito. En el primer caso se presenta textualmente lo dicho en el diálogo, con las propias palabras de los interlocutores. En tal caso se utilizan ciertos signos de puntuación con un carácter primordialmente técnico. El diálogo implícito, por el contrario, prescinde de la versión textual y se limita a dar un resumen del pensamiento manifestado por los interlocutores, no en las propias palabras de estos, sino en el lenguaje del narrador. Por lo tanto, el diálogo propiamente narrado, ya que el explícito se ofrece en cierto modo como acción en presente, más que como acción pasada y por lo tanto narrable. No debe pensarse que uno de estos tipos de diálogo pueda o deba ser sustitutivo del otro. Lo aconsejable y por lo general lo necesario es que se empleen ambos combinados de tal modo que se complementen. De tal manera se facilita despertar y mantener la atención del lector. Por último, el diálogo periodístico como problema del lenguaje. Bueno, finalmente examinados los principales aspectos relativos a la técnica del diálogo, nos quedan todavía por considerar los problemas que éste presenta desde el punto de vista del lenguaje. Lo primero que en este sentido conviene recordar, dada su importancia, es que el diálogo periodístico es por definición lengua oral reproducida por escrito, de lo cual, según ya vimos, se genera una contradicción nada desestimable. Si perdemos de vista dicha contradicción, seguramente tendremos grandes dificultades para lograr transmitirle a la escritura, dialogar los rasgos de vivacidad y animación que junto con otros reclama el lenguaje periodístico. No se trata de un problema puramente estético o psicológico, como de lo dicho pudiera desprenderse. Es también una cuestión de orden y técnico, y estar conscientes de ello es ya una buena base para manejarnos con éxito ante un problema que es de suyo sumamente complejo y difícil de resolver, porque de lo que se trata es que el periodista, con los escasos e imperfectos recursos de la lengua escrita, tiene que ofrecerle al público una versión a esa lengua de lo que en realidad fue lengua oral, hablada, con todos los rasgos y recursos que hacen de esta el más idóneo, rico y versátil instrumento humano de expresión y comunicación. Uno de los recursos que se vale la lengua escrita para tratar de reproducir gráficamente algunos de los elementos que operan como característicos dentro de la escritura de la lengua oral es la puntuación. Esta, en efecto, debe verse desde diversos puntos de vista. En primer lugar, los signos de puntuación. Estos desempeñan en determinados casos funciones de carácter sintáctico. En tales casos, el uso adecuado de un cierto signo de puntuación le indica al lector cuál es la función de una palabra dentro de la frase y en general el sentido de esta.
Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido la información y les haya gustado. Muchas gracias.